partir este conversatorio con la noticia del día, porque durante esta jornada se dieron a conocer los resultados del concurso WordPress Photo 2021, que premió, entre otras cosas, la categoría de cortometraje. Cristóbal Olivares, nuestro invitado de hoy, es el ganador del segundo lugar justamente de esta categoría, así que además de saludarte, Cristóbal, de presentarte, aprovecho esta oportunidad para felicitarte por este gran reconocimiento a tu trabajo. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. Hola, Cata, muchas gracias. Gracias a todos los que pudieron aparecer por acá a la distancia, pero juntos igual. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero recordar que este espacio de conversación donde podemos conocer a distintos fotógrafos, distintas fotógrafas, es posible gracias a Fujifilm Chile, que además les da la posibilidad a ustedes, que ya lo iniciaron, no tengo para qué decirlo, de participar opinando, preguntando, saludando a Cristóbal a través de este chat que está habilitado. Nunca había partido un conversatorio con saludos, así igual voy a aprovechar de leerlos rápidamente. Generalmente esto empieza después, pero bueno, dice, hola, buenas noches, Matías. Cristian dice, hola. Sebastián Rue dice, hola. Isabel Gutiérrez agradece la oportunidad. Nicolás Salazar también saluda. Araya Corbalán, gracias por la instancia. Tremenda charla. Pedro López dice, hola, Cata. Cristóbal, saludos desde Punta Arenas. Y René dice, buenas noches, saludos desde Valparaíso. Así que bueno, hola a todos. Pueden seguir usando este espacio para preguntarle cosas a Cristóbal, para saludarlo. En fin, vamos a partir. La eternidad del mañana, este proyecto, que yo ya lo mencionaba, ganador de este segundo lugar en la categoría cortometraje de WordPress Photo 2021, obviamente un concurso bastante importante dentro del mundo del fotoperiodismo. Así que, Cristóbal, cuéntanos de qué se trata, de qué habla este proyecto, este cortometraje. Bueno, extender también las gracias a Cristian y a toda la gente de Fuji por hacer esto posible también. Bueno, el proyecto es básicamente sobre la lucha mapuche y lo que está ocurriendo en el Gualmapu en Chile, eh, que básicamente tiene que ver con conflictos territoriales y con los negocios de las grandes forestales y bueno, los distintos gobiernos que han venido reprimiendo al pueblo mapuche por cientos de años. Dentro de este proyecto yo decidí enfocarme en lo que pasaba con los niños y con los jóvenes. Me parecía una historia importante que no debería pasar desapercibida y bueno, comencé el proyecto a finales del 2018 y trabajé todo el 2019, pasé mucho tiempo allá y una partecita del 2020 hasta que empezó la pandemia. Y bueno, principalmente retratando y documentando testimonios, casos de jóvenes que fueron reprimidos principalmente por las fuerzas policiales, de carabineros, y bueno, a partir de eso se ha ido como desarrollando también como todo este proyecto desde una perspectiva también psicológica, o sea, cuál es el panorama también psicológico que existe en el sur, también en Santiago, en otras partes que también trabajé, con respecto principalmente a esto, a la represión. Entonces, Bueno, sí. tú nos comentabas recién que decides hacer este trabajo, estos retratos, no solamente abarcando como la lucha del pueblo mapuche en términos generales, sino que decides enfocarte en los niños y en los jóvenes que han sido víctimas de esta violencia policial. Quería que nos comentaras por qué decides enfocarte en este grupo, finalmente, porque muchos fotógrafos, creo yo, mucha gente podría decir, bueno, voy a abarcar el tema de los mapuches, el tema en general, y tú decides acotarlo. Y también que nos comentaras cuál es la importancia, según tu experiencia, de ir acotando los temas, finalmente, de ir seleccionando quizás un subtema o acotando algo general hacia lo particular. ¿Cuál es la relevancia de hacer ese trabajo en términos fotográficos también, o periodísticos? Sí, yo creo que todo parte como cuestionándose finalmente cuál es el tema a fotografiar, qué es lo que uno más o menos se va a ir enfrentando. Entonces,
la lucha mapuche, es un temazo, entonces está lleno de aristas, no es blanco y negro, entonces es algo que dentro de todo igual es súper complejo de entender, y a partir de eso se van derivando un montón, como tú decías, como de subtemas que a mí me parecía que si uno lo abarca de una manera así súper general, eh, hay ciertas cosas que pasan así como muy superficialmente, como era el caso de los jóvenes y los niños como víctima de esta resistencia, de este conflicto, de esta lucha. Entonces, o sea, en un trabajo que abarcara el tema general, por ejemplo, y todo pensando editorialmente también, eso al final podría quedar resumido a una foto, dos fotos, o quizás en ninguna. Entonces a mí me parecía que era interesante enfocarse como un tema dentro del gran tema, en este caso. Pero principalmente parte por ahí. Y también, bueno, porque hay otras cosas que están pasando, o sea, son estos mismos jóvenes que son los que van a continuar resistiendo en el futuro, eh, son los que están siendo ahora, los que están ahora en la mira digamos, del Estado, de la policía, de los que están encargados de reprimir. Allá hay una violación a los derechos humanos sistemática con foco en los niños y en los adolescentes, con acciones que están dirigidamente pensadas en ellos, digamos. Entonces, por eso me parecía que como que merecieran un capítulo entero, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Conocías esta realidad antes de iniciar el proyecto o tuviste que informarte mucho antes de decir, mira, me estabas informando en términos generales de algo que quizá igual todos los chilenos de alguna manera conocemos el tema en términos generales, pero en tu investigación previa, digo yo, empezaste a descubrir esto y dijiste, chuta, esto yo no lo conocía, así que voy para allá? ¿O cómo fue, en el fondo, decir, ya, este es el marco que yo me pongo, van a ser los niños y los jóvenes? ¿Conocías algo más allá antes de empezar este proyecto? La verdad es que esa fue una de las decisiones por las que decidí comenzar este proyecto, es porque no sabía lo suficiente. Entonces, para mí la cámara como herramienta, digamos, es también una excusa como para hacer cosas que, si no, digamos, si no hiciera fotografía, que no la haría, y que es el caso para muchos fotógrafos al final, pues como una excusa para salir de la casa al final también. Eh, entonces, eh, entonces, claro, por supuesto tuve que informarme un montón, porque además, pucha, tienes que pensar que también tienes que tratar de que te acepten en una comunidad que es súper cerrada, que no confían en nosotros, los chilenos, entonces, y menos en los periodistas, en los fotógrafos. Entonces, claro, tenía que ir con una base, entonces, no sé, me leí como 2 o 3 libros antes, como de historia, o sea, ahí, bueno, algo que hago generalmente con la mayoría de los proyectos, que es como, bueno, tener un poco de una información base también, como para cuando uno está ya ahí en el terreno, como también tener tema de conversación y saber más o menos qué es lo que estamos hablando. Bueno, mientras seguimos conversando, ya hay dos personas, Cristóbal, que nos preguntan si podemos ir mostrando fotos de este proyecto, mientras explicamos, porque bueno, no sé si todos conocen la fotografía y también vamos a hablar, por supuesto, de este cortometraje, de este proyecto multimedia. Así que nada, yo aprovecho de preguntarte, ya lo decías tú, ¿cuándo empezaron estos viajes? Y algo bien importante, tú dices, bueno, que la comunidad finalmente es bien cerrada hacia los periodistas, hacia los fotógrafos, así que hay que hacer un trabajo anterior, obviamente. Quería que nos contaras cuándo comienzan estos viajes y cómo logras, en tu caso particular, entrar en estas comunidades, sobre todo que son menores de edad. Estamos hablando de niños, de jóvenes, así que también tiene que haber una relación, yo me imagino, con los adultos para finalmente lograr lo que tú buscas, que es retratar una intimidad y retratar a niños y jóvenes. ¿Cómo lo haces en este caso? Y bueno, y la pregunta también que yo quería hacerte es estéticamente, hay una decisión también, porque son niños, bueno, aunque fueran adultos, pero estéticamente, ¿cuál es la decisión tuya de mostrar a estos personajes? Estéticamente, ¿cuál era tu decisión? Mientras vamos viendo las fotografías que ahí las están pidiendo ya. Sí, mientras voy a compartir pantalla para que podamos
En cuanto bueno, como al acceso, bueno, es parecido, yo creo, un poco como la mayoría de los proyectos fotográficos donde necesitas intimidad o necesitas como acceder a un mundo ajeno al tuyo o una historia ajena a la tuya. Siempre hay alguien que te abre las puertas. Siempre hay una o dos personas que... la están viendo, ¿no? ¿Está todo ok? Ya, los veo Sí, así, sí. súper. Todo lo bien. Siempre hay alguien, entonces uno de ahí va saltando como de familia en familia. No sé, está bien ligado como, bueno, a la práctica fotográfica. A veces está el fixer, que es como esta figura fundamental como en el mundo periodístico, que es como un productor al final, que es una persona que es local, que, que te entiende un poco a ti y también entiende a la comunidad que tú quieres ingresar, entonces, bueno, él te ayuda un poquito ahí como a presentarte. Eh, entonces, en mi caso, por ejemplo, yo comencé gracias oh, oh, se quedó pegado, parece. Ahí sí. Ahí sí. A la mamá de Brandon Hernández Huentecol, la señora Ada. Brandon es un joven que le dispararon a quemarropa. El sargento Cristian Rivera le disparó cerca de 180, o sea, un escopetazo, 180 perdigones de plomo en la espalda y, bueno, Brandon sobrevivió de milagro porque, bueno, esa cantidad o sea, un disparo a esa distancia. Y a través de ella yo fui conociendo otras familias y bueno, ella como madre de un joven violentado por la policía, claramente conocía otras familias que habían pasado por algo similar. Y yo estuve mucho tiempo haciendo fotos que no me iban a servir para el proyecto, que eran fotos de registro, superficiales. Eh, Fui a los juicios de este Paco a registrar al Paco cómo se reía en la audiencia, por ejemplo, de forma irónica, y son cosas que la familia me pidió como registrar bueno, para sus redes, obviamente la lucha que ellos estaban llevando para pedir justicia. Y bueno, eso va llevando, una cosa va llevando a la otra, y uno se empieza a hacer como... Es que ahí se queda pegado donde me aparece Excelente. que, que pide gente entrar a la sala. Ahí se queda pegado. Ahí yo lo estoy admitiendo, ya que nos dividamos Eh, entonces, entonces, claro, uno va saltando al final como de familia en familia porque uno se va haciendo común en el paisaje al final. Pues, entonces, hay como ciertas claves que al final es, bueno, primero tiempo, paciencia, pasar mucho tiempo allá, pero eso principalmente, y luego, bueno, después vienen otras cosas, ser honesto, decir de frente a lo que viene uno, qué es lo que pueden esperar del trabajo, no prometer cuestiones que en verdad uno no sabe que puedan llegar a pasar. Eh, eso por lo menos es mi forma de acercarme. Y estéticamente, cuando ya tienes el tema resuelto, donde ya sabes que vas a fotografiar a esta generación, el tema específico de esta violencia que reciben estos jóvenes, ya tienes todo eso claro, el foco finalmente. Vamos a la parte estética. Me imagino yo que también decides, y hay una decisión anterior quizás de decir, bueno, estéticamente hay muchas posibilidades de hacer esto. ¿Cuál es la que tú eliges? ¿Cuál es la que, cómo decides pues, estéticamente fotografiar a estos jóvenes o a esta realidad, finalmente, este tema? Es que eso se va viendo en el camino, no es tan preconcebido, porque, o sea, si bien es cierto, hay ciertas logísticas, hay ciertas cosas que uno se pone como en pauta, estos son los lugares a los que quiero ir, estas son las historias que más o menos quiero fotografiar, o cosas que uno que cree que son necesarias como para poder contar la historia de una manera que tenga mayor impacto. Uno no puede estar como ajeno a las sorpresas que ocurren en el camino al final, que son como yo creo que como las que le dan un poquito de color al final a los trabajos, como
que es lo inesperado al final. O sea, yo al principio, yo hago muchas fotos, en verdad. Entonces, todos los días volvía con 2000 fotos, 1000 fotos, entonces, sobre todo cuando pasaba algo, cuando estaba pasando algo. Otros días eran más lentos, obviamente, pero después uno empieza como a encontrar ciertas cosas que se van repitiendo o que te van haciendo sentido con lo que uno va viviendo, con lo que uno va reflexionando, con esto que te hablaba al principio, como este paisaje psicológico también, como esta idea también de buscar una forma narrativa no tan directa y descriptiva. Entonces, al final tiene mucho de eso, como de dejarse llevar, pero a medida que uno va avanzando en el proyecto va viendo estas cosas. Por ejemplo, yo después ya me empecé a enfocar en ciertas luces, por ejemplo. Empecé a trabajar más las primeras horas de la mañana, las últimas horas de la noche, o del atardecer, y ahí empecé que más o menos estaba como creando una visualidad que más o menos lo que uno busca, como una visualidad un poquito más propia, como que al final esto es como tratar de buscar también como tu opinión dentro de todo lo que estás mirando. Mira, Matías, con respecto quizás en relación a lo que yo te pregunté, no sé si ya lo respondiste, pero igual aprovecho de leer su pregunta, dice, ¿te costó componer las fotografías para el proyecto? No sé muy bien a qué No se sé. refiere Matías con componer, yo creo que tú ya con la experiencia que tienes, o sea, partimos de la base, yo creo yo que ya compones bien, creo yo, o sea, ya O muchos años sea, de fotografía. igual uno siempre la caga. O sea, siempre perdí fotos. Pero sí, es que aparte yo igual soy bien inseguro, entonces como que yo creo que por eso también hago muchas fotos. Yo antes igual trabajaba harto en película, entonces pasé como de una cuestión que era como de hacer máximo 2 fotos de una situación, porque trabajaba en película y además en formato medio. Entonces en la cámara yo tenía 12 fotos. Y fui dejando eso un poco de lado, bueno, obviamente por las lucas, porque ahora es muy, muy caro trabajar con películas, a esto digital. Entonces como dentro de esa inseguridad es como hago 5 fotos porque aseguro el foco y me muevo un poco para acá y la hago en vertical y la hago en horizontal, y uno como que le va sacando como el provecho al máximo a toda situación hasta que termine la situación, digamos. O sea, si estoy haciendo esta foto, por ejemplo, donde hay una tormenta que se está yendo y está como esta brisa de nieve fina, o sea, yo me quedo hasta que la brisa ya no está más. Y voy tirando, porque no sé lo que va a pasar hasta el final. Entonces, no sé si con eso como que respondo la pregunta. O sea, más que costarme es como, no sé, como tratar de tener paciencia nomás, no sé. Oye, mira, dice José, ¿cómo llegaste a esta selección de fotos después de hacer tantas? Con la ayuda de amigos, de mi hermano, de mi compañera, de gente de confianza que al final te ayuda a ver el trabajo desde otra vereda, pues porque al final eso es súper necesario, porque uno está como con toda la emoción, no sé, pues cuando uno vuelve de uno de estos viajes, por ejemplo, uno de repente en cámara cree que como que esta es la foto, o también, no sé, esto mismo que preguntaban, ya a lo mejor hay una foto que me costó hacer. Entonces, como me costó tanto, uno le tiende como a agarrar un poco de cariño, y en verdad a lo mejor es una foto que no pasa nada. Pero uno tiene esas aprensiones también con esta imagen. Entonces vienen eh, todas estas personas que son de confianza que te dicen como, no, estáis puro hueveando, como la cuestión va por aquí o va por acá. Entonces, por ejemplo, con Ale editamos un montón el trabajo, entonces, no sé, había meses que después yo ya no lo miraba, por ejemplo. Y después volví a editarlo y sacaba fotos y ponía otra y volví a revisar todas las fotos y aparecía una que era más o menos que tiraba como para la edición que estábamos haciendo en ese momento. Bueno, ya Pero eso tienes es como para todos los proyectos igual, es como similar. Yo quería a las personas que están conectadas y que no lo saben también decirles que
que ustedes dos, tú con el Ale, tu hermano, ya tienen experiencia también en eso, porque tienen esta editorial de fotolibros, hace un rato ya, después al final si tenemos más tiempo, tú nos puedes comentar un poquitito sobre eso, pero también tienen esta experiencia como editores, digo yo, así que de estas personas de confianza, el Ale como editor y tu compañera, tus amigos del mundo de la fotografía o no, ya tienen esa experiencia finalmente. Vamos a seguir leyendo las preguntas, no se preocupen, de repente dejo pasar un rato, pero para ir avanzando sobre este proyecto ganador, que no solamente son las fotos, sino que es Cristóbal ganó en la ¿Cata? categoría... ¿Sí? Pero disculpa, antes de que se vaya esa idea, te quería interrumpir, que incluso de gente que a lo mejor puede no tener experiencia en editar. Eso también es importante, porque al final, si no, podemos caer en el círculo como de hacer fotos para fotógrafos, entre fotógrafos, y vernos las fotos como entre nosotros y que solo nosotros al final las entendemos. Porque además, como en esta búsqueda que nosotros tenemos, como de siempre estar como madurando el lenguaje, nos podemos ir en tremendas voladas. O sea, este trabajo, de hecho, no es directo. Entonces, también hay que como de repente encontrar ese equilibrio, que exista gente que se pueda conmover o que tenga dudas, que tenga más preguntas, que por último googlee así como lucha mapuche. Con eso está ahí, en el fondo. Sí, me refería a otra gente, no solamente fotógrafos, o sea, como que uno en la vida tiene amistades de diverso tipo que te nutren. Eso. Y en el fondo lo que tú dices, o sea, puedes tener un amigo músico, un amigo arquitecto, un amigo, da lo mismo, una amiga parvularia, qué sé yo, y una Exacto, amiga, sí. te pongo ese ejemplo así como una amiga parvularia que puede tener una relación muy distinta a la que tengo yo, a la que tienes tú con los niños. Sí. Así que sí, super, eso yo lo había entendido súper bien, que lo aclares. Y creo que estoy de acuerdo contigo, que lo menciones, que no solamente dices, le muestro estas fotos a mis amigos, a mi grupo de fotógrafos, sino que también hay un grupo más allá, que es la gente normal que también se emociona con la fotografía. O sea, yo como dato les digo a ustedes que las exposiciones acá en Chile, o por lo menos las en Santiago, las que se hacen en los centros culturales más conocidos, son las exposiciones más vistas. Y eso es un dato real. Y no solamente son los fotógrafos los que van a estas exposiciones, sino que es la gente común y corriente, la población, digamos. Así que claro, todos nos emocionamos y todos tenemos algo que decir frente a estas fotografías. Mira, bueno, yo quería hablar un poquitito, porque hemos hablado más bien de la imagen fija, pero sabemos que ganaste este segundo lugar con un cortometraje, finalmente, que es un proyecto multimedia que está producido con el apoyo de la Magnum Foundation, también, bueno, una fundación bastante conocida, me imagino yo entre los fotógrafos y los que quizás no tanto entre los no fotógrafos, pero bueno, es una fundación a la que me imagino yo que muchos quisieran acceder teniendo esta beca que tú tuviste. Quería que nos dijeras y que nos contaras cómo fue el proceso y cómo obtuviste finalmente esta beca, para los que quizás no saben cómo postular y cómo acceder a esta beca, y que nos contaras, por supuesto, la experiencia de participar en este viaje, digo yo, que creo tú me comentabas antes que duró alrededor de un mes. Pudiste viajar y además, sobre todo, entendiendo que hoy día estamos todos encerrados, que todas las becas, me imagino yo, estos workshops que pueden salir siempre van a ser hoy día online, no van a ser en términos presenciales, y tú sí tuviste la oportunidad de asistir a algo presencial, de nutrirte con experiencias. Entonces, que nos contaras eso, la experiencia de participar en una beca que ofrece una fundación realmente importante a nivel mundial y cómo lograste llegar a la beca. Sí, sí, qué lata esta pandemia huevona, porque al final se pierde. Puta, es que son la mitad, lo que tú estás diciendo, Cata, al final, es la mitad de toda la experiencia, porque, claro, yo tuve la suerte de, yo postulé la idea de este proyecto a una beca que tiene la fundación que se llama como Fotografía y Justicia Social, que en el fondo está enfocada a temas de derechos humanos o de justicia social, y solo tú puedes postular con una idea o con un tema que esté pasando en el país del cual tú eres. Entonces tú tienes que postular una idea a un proyecto o un proyecto que esté muy recién avanzado, digamos, muy en pañales. Porque justamente la idea es como tratar de moldearte un poquito en el camino y que tú te puedas como nutrir de toda esta experiencia. Entonces yo tuve la suerte de que gané esta beca, se la dan
esto es anual, la convocatoria es anual. Ahora hace como un par de semanas anunciaron a los becados del 2021. Puede postular gente de cualquier parte del mundo y principalmente te ayudan con un poco de plata, algo de plata para poder moverte, que fue lo que a mí me permitió poder trabajar durante el 2019 en el proyecto. Y en la mitad del tiempo que ellos te asignan, que es como alrededor de un año, incluye una especie de diplomado, como una pasantía en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, con tus otros compañeros que son del mismo año, digamos, de la beca. Entonces, claro, en ese caso, que en mi caso fue mitad de 2019, yo voy a dejar de compartir mientras para ahí. Vale, vale. Como para poder mirar cara un rato que estaba como mirando. Fue a mitad del 2019, entonces, claro, la mitad era como la raja, los profes que había, la gente que vas conociendo, las redes que vas formando, pero nosotros compartíamos departamento con los otros compañeros, entonces, Nueva York, hacer la beca. claro, te mueven para allá. Dura un poquito más de un mes. Entonces, todo ese tiempo con otros fotógrafos que están en la misma tuya, que son todos gente que es increíble, que son muy buenos, con proyectos buenísimos. Entonces, es 24/7, más de un mes, pensando fotos y pensando en proyectos y escribiendo y haciendo tareas y presentando tu proyecto y yendo a museos y yendo a cuestiones y te bombardean, te bombardean, te bombardean. Entonces, a partir de esta experiencia, yo porque me gustan los libros y tener la editorial con el Ale y con la Ari y todo, como que yo llegué así como, sí, quiero hacer un libro, obvio. Era como la idea principal y como lo que uno en el fondo también como que presenta cuando uno postula la beca. ¿Cómo? Por ahí esta idea, esta maqueta de libro, no sé si llegaste con eso, que era la idea principal. Claro, que esta maqueta... bueno, igual, o sea, igual hice una maqueta como una publicación, pero en toda esta experiencia empezamos a ver un montón de nuevas plataformas y cosas que uno más o menos ya sabe que existen, pero es distinto cuando uno empieza a ver así como referente, te empiezan a explicar cómo funcionan. Yo no sabía mucho de multimedia, la verdad, hasta ese punto, pero aprendí a grabar audio, aprendí más de video, aprendí a volar dron, o sea, el dron lo aprendí a volar después, no en esa cuestión, pero el bichito parte como ahí, en el fondo, como saber ocupar todas estas herramientas como por si acaso, ¿cachai? Y de ahí yo salí como dije, no, yo quiero hacer un corto, porque sentía que como que tenía en términos de contenido, sentía que tenía un poco la herramienta, sabía que más o menos qué buscar. Yo ya había grabado video, pero como por grabar en el fondo, como por ir teniendo registro de cosas que, no sé, la ramita que se movía lindo y era como, le grabo el video, ¿cachai? Pero y después ya la segunda parte, como la segunda mitad de año, trabajé así como paralelamente entre como concentrándome en las fotos y concentrándome como en la otro tipo de narrativa, que igual es medio difícil y medio peligroso porque al final uno no está concentrado 100% en una cosa, pero igual es una experiencia y que es bueno, pues es súper positivo igual dentro de todo. Oye, para entender un poquitito más, hacer un resumen para los que están acá conectándose. Ya, postulaste a la beca, lograste ser aceptado. ¿Cuánta gente estaba ahí? Dijiste que estabas con varios compañeros. Éramos 9. 9 personas, entre mujeres y hombres, digamos. Sí, 5 hombres, 4 mujeres. Cada uno llega como con estos requisitos que plantea la beca, es decir, tengo que tener un tema original, o sea, original, me refiero el origen, originario de mi país. Tú no puedes hacer un tema sobre, no sé, una comunidad en México, sino que tiene que ser un tema de tu país, que hable sobre justicia, etcétera. Tú llegaste como en pañales, digo yo, así como tú decías, oye, uno puede llegar con un par de fotos, otros como un currículum nomás, tu trayectoria, tú llegaste así como con el proyecto ya súper definido y con 10 fotos de las muestras que habías sacado, o llegaste más bien con un proyecto escrito? Yo lo único que había hecho era haber investigado y haber
como escrito lo que más o menos quería hacer, lo que había averiguado, bueno, como toda la condición, el panorama general y todo, y postulé con el portafolio de otro proyecto. O sea, cuando a mí me dijeron como, felicitaciones, quedaste, yo no tenía ni una foto. O sea, ahí recién había ido una vez porque me habían dicho que estaba finalista. Y como que me asusté. Entonces dije, no puedo rebotar, tengo que ir. Y ahí por eso empecé como a finales del 2018. De hecho, yo el 1 de enero del 2019 estaba allá. O sea, fui para allá, porque era un juicio ese día. Entonces era como el momento perfecto porque van todas las comunidades a apoyar a esa familia que está en juicio. Entonces era como, ahí está toda la gente como para ir a presentarse, como, hola, estoy haciendo esto, usted sabe quién me podría ayudar, o qué sé yo. Entonces ahí van apareciendo nombres. Oye, No fue así. es un tema interesante, o sea, quedaste seleccionado sin tener ninguna imagen, digo, ojo para los fotógrafos, me sale como todo mi lado periodístico, porque la parte escrita igual importa. O sea, no Es es que es menor fundamental. Sí. que los fotógrafos también se dediquen el tiempo, digo yo, a presentar el proyecto de manera escrita, que acá tú no tenés ni media foto. Es súper importante formular, finalmente, a eso me refiero, presentar y saber hablar de lo que uno va a hacer, sea escrito o oral, como en este caso, que para no... yo estoy dando consejos ahora. Sí, o sea, es que uno puede ser muy desordenado, volado, todo lo que queráis, pero hay un punto en que uno tiene que más o menos tenerla clara, pero no solo por querer ganarse premio o la beca, sino que por respeto al final a lo que uno está haciendo. O sea, en el fondo, por respeto a la gente que, si a la larga lo pensáis, es gente que te está abriendo las puertas de su casa para que te vayas a meter con una cámara. Entonces, igual es fuerte, ¿cachai? Uno se sigue preguntando, es como, ¿por qué confían en nosotros, ¿cachai? Pero, entonces, por eso mismo, uno tiene como una mínima responsabilidad al final, que es hacer tu pega bien. Entonces yo creo que parte también a partir de eso. Hoy tengo otra pregunta sobre esta experiencia que tú tuviste, ya recalcaste también que en el fondo cumple un porcentaje importante esta presencialidad que hoy día no se puede finalmente. Compartir con otros fotógrafos de distintas latitudes, con gente que quizás tú decías, bueno, tienen otras culturas, es súper importante entender cómo funciona el otro, siendo que viene de otro país, quizás de otro continente, no sé muy bien con cuántas nacionalidades compartiste, si nos puedes hablar un poco de eso, cómo es la experiencia con estos compañeros de clase, digo yo. Es que eso, por eso te decía al principio, la pandemia, porque al final, pucha, los que se han ganado la beca estos 2 últimos 2 años, o sea, la raja y todo, la van a pasar increíble, pero, pucha, lamentablemente van a perder eso, que es, pucha, compartir con las otras personas, ser amigos, tomarte la chela, salir a huellar, que es parte de igual, ¿cachai? O sea, es donde ahí pasan otras cosas que no pasan en la sala de clase en este caso, ¿cachai? O sea, yo me hice muy, muy amigo de un fotógrafo increíble que se llama Yael Martínez, que es mexicano, y andábamos juntos para arriba y para abajo. O sea, desde casi que el primer día que nos conocimos, nos llevamos la raja. Entonces, llegábamos ponte tú, a las 8 de la noche al departamento de vuelta de lo último que tuviéramos que hacer, y nos quedábamos todos los días hasta las 3 de la mañana, entre que conversando de fotos, de proyectos, de la vida. Y mientras hacíamos lo que teníamos que hacer, de repente para el otro día empezar de nuevo a las 7 de la mañana porque teníamos estas clases, ¿cachai? Entonces, pucha, eso lamentablemente se pierde. Y éramos 9 y todos éramos de distintos países. Mi departamento estaba Yang Kun, que era un fotógrafo de China, Yael, Carlos, que es de Filipinas, y el Feti, que era de Algeria. O sea, imagínate, y yo chileno ahí metido. ¿Cachai? O sea, dormíamos en camarote, o sea, como el nivel de intimidad. Y el departamento de al frente estaban todas las mujeres, que era una mexicana estadounidense, una chica de Bangladesh, otra chica de Zimbabue, si no me equivoco, y de Irán. Entonces, ninguno se repetía, no se repetía ningún país. Entonces, imagínate, ellos no tienen ni idea de la lucha mapuche, o sea, en Irán, créeme que no,
Entonces, o sea, era increíble porque yo tampoco tenía idea de su proyecto. O sea, ella también estaba hablando sobre un grupo, una comunidad que yo no tenía idea que existía, y así nos íbamos como retroalimentando. Y ahora, bueno, me imagino, eso obviamente se pierde, pues está como el tacto de las cosas, Bueno, lamentablemente. lo recuperemos pronto y no nos toque tanto encierro, pero bueno, hay que cuidarse. Yo lo quería invitar a ver si Cristóbal nos puedes mostrar este corto, que creo que para los que no lo han visto es esencial verlo y tenemos esta oportunidad de verlo todos juntos hoy día, para que entiendan también lo que está contando él y hablar un poquitito más adelante sobre esta mezcla de distintas herramientas, de estas distintas narrativas para concretar un proyecto. Y a la vuelta, no sé si antes, Sofía, que también creo que es una pregunta relacionada con lo que venimos hablando, dice, en esta pasantía que estuviste en Nueva York, ¿cómo te manejaste con el idioma? Ah, pucha, eh, lamento decirles que puta, el inglés es fundamental igual. Es que igual te abre, o sea, por lo menos como defenderte, así. Ninguno era muy experto, ¿cachai? Pero por último, un nivel que puedas como darte a entender o dar a entender más o menos tu trabajo principalmente. Eh, a mí, no sé, siempre me gustó, mi mamá estudió eso, entonces como que mi mamá igual nos cantaba canciones en inglés y como que tengo esos recuerdos, o veíamos películas y pucha, no sé, de ahí tengo la suerte que como que entre que medio me ha gustado y fui a un colegio que a pesar de ser medio malo, habían unos ingleses como de intercambio, ¿cachai? Eh, y no sé, los que le pegaban un poquito más al inglés, como que los mandaban a conversar con estos locos. Estoy hablando de no sé, tercero o cuarto medio. Entonces, como que por ahí lo fui puliendo un poco y después, no sé, la música. Después, como que igual estudié un poco cuando viajé. Entonces, pucha, yo sé que de repente es caro un curso o que de repente puede ser una lata, pero por último, no sé, ver las películas como con subtítulos en inglés es fundamental, yo creo. Sofía, fotógrafa también, a ponerse las pilas con el inglés, que es como un medio requisito hoy en día, quizás no solamente para la pega de fotógrafo, sino que para muchas. Así que Aparte acá no, ya casi no quedan medios, entonces si quieren como de repente publicar cosas afuera, si se mueven como en el ámbito de la revista o quieren moverse por ahí, que incluso ya afuera no queda tampoco hay mucho, pero no hay otra forma. claro, bueno, también veámoslo por el lado positivo que dices tú, también no solamente como una clase, sino que también sirve para conocer otros fotógrafos de otros países y finalmente para comunicarse es necesario este idioma. Mira, dice Sebastián, dice Google Translator. ¿No? O que los gringos aprendan un poquito de español también no sería mal. Sí, vamos de ambos lados. Oye, mira, ya, vamos a seguir leyendo las preguntas después, pero veamos este cortometraje para los que no lo han visto y tener esta posibilidad de verlo en conjunto, y después pueden opinar, porque este es el cortometraje que yo decía al inicio, que ganó este segundo lugar hoy día anunciado en el concurso WordPress Photo 2021. Bueno, si no se escucha o algo ustedes me avisan, pero para no preguntarles cuando le ponga play, ¿vale? Vale. Es que tengo la pantalla completa, así que tienes que hablarme, Cata, por si acaso. Mira, No te veo. yo estoy viendo todo, así que no sé si alguien ahí Ya. me puede... Cristian, si me puedes levantar el dedito así si lo ves bien, o alguien, o todos juntos al mismo tiempo. Ahí partimos. Todo ok, dice, ya. Los mapuches son gente que defiende la naturaleza. Que defienden los ríos, que no saquen el agua.
La lucha mapuche es una lucha ecológica, es una lucha por la vida y su continuidad. ¿Le están tirando piedra al monte abajo? ¿Sí? Si se repliegan, los chicos avanzan hacia el interior del monte. Positivo, positivo. Están tocando más abajo. Arreglan los problemas sin puro disparar o hacer desorden. No lo arreglan sin conversar o nada de eso. Sé que empezarán que lastiman a los niños chicos si ellos tienen hijos. Entonces son como que todas las comunidades están en contra de las forestales. Encima también que el Estado los protege. Alguien que tiene plata, tiene poder, puede hacer lo que quiera en cualquier momento. A veces las personas dicen que los mapuches son terroristas, son malos, pero eso no es verdad. Chao Dios, yo te pido en esta mañana, y te lo pido con mucha fe, mucha fuerza, mucho Nehuen, chao Nechena, nuestro peña y nuestro lamento y comunidad. Chao Dios, Cuando te entran a allanar tu casa, o ver que agarran a tus familiares y que le están pegando y tú no puedes hacer nada, es un tema que queda ahí en la cabeza. Las noches ya no son iguales. A veces son más largas y no sé cuándo los carabineros podrían venir a mi casa. Y Cristian, ayer de compartir la pantalla. Wow. Bueno, bonito, impresionante, emotivo, bonito. Cada uno se queda con la sensación que le da este cortometraje, digo, y bueno, ahí hay varias preguntas ya. Yo quería llevarte un poco a este relato multimedia, porque tú decides contar esta historia, ya lo decíamos, de estos niños y jóvenes víctimas de violencia policial, no solamente a través de fotografías, sino que vas mezclando estas imágenes con sonido, con video, con dibujos animados, y utilizando finalmente estas distintas herramientas, como lo decías también, que te empapaste en esta pasada, en esta beca por Estados Unidos, donde te enseñaron quizás a pulir el uso de estas herramientas para contar la historia a merced de esta historia. ¿Cuál es la relevancia que le das tú finalmente, o la importancia a combinar estas distintas narrativas? Sí, lo primero yo creo que es entender que no es una fórmula. O sea, no es algo que se aplica A, B y C a todos los proyectos. O sea, no Cuando vas yo a decir a partir de hoy día ya, en todos mis próximos proyectos voy a siempre ocupar todas estas herramientas porque ya sé ocuparlas. Ya sé ocupar un dron, ya sé ocupar un micrófono. Claro. O sea, si bien es cierto, uno puede tener una metodología de trabajo, de investigación. Por ejemplo, yo soy súper cachurero entonces, por esta cuestión de el proceso editorial en los libros y pensar, por ejemplo, en Ari, que tengo que también pasarle material para que ella pueda diseñar. Entonces, hay una cosa como personal también ahí, que en el fondo yo ando buscando recortes de diario y cuestiones y fotos familiares y archivos. Pero eso se puede hacer cuando, no sé, cuando fotográficamente no está pasando mucho, cuando te estáis comiendo el pan con palta ahí con la gente, qué sé yo, pero
pero no es para nada una fórmula. Entonces, a mí me parece que todas estas herramientas, si bien son súper importantes, tienen que estar a merced de la historia y lo que uno ve y de qué manera uno lo quiere transmitir también. En el caso de este trabajo y de este corto, pucha, está uno de los elementos como más fuertes, yo creo, o que llama más la atención, no sé si más fuerte, pero son los dibujos de los niños, que en el fondo era algo que se ve allá, que es los niños naturalmente dibujan escenas de represión. Te voy a interrumpir, Cristóbal, porque justamente Sofía dice cómo surge o desde dónde nace la idea de agregar los dibujos de los niños a este relato. Bueno, entonces, a partir de esto que te decía, que era como de fotografiar todas estas otras visualidades, digamos, como tener como un material B, por decirlo de alguna forma. Bueno, aparecen estos dibujos, entonces yo recolecté un montón de dibujos, entonces cuando después tenía todas las materialidades que eran, qué sé yo, recortes de diario, las fotos que yo hice, a veces habían pautas que se me caían, por ejemplo, que me iba a recibir una familia, después no contestaron más el teléfono y quedaba como tirado y no sé, pues me iba, por decirte algo, a Ercilla y me ponía a fotografiar grafitis digamos, que estuvieran relacionados a la resistencia mapuche, por ejemplo. Por darte un ejemplo, digamos, de coleccionar todas estas materialidades. Entonces el caso de los dibujos es que era súper potente, porque al final resume todo. O sea, cómo se normaliza al final esta violencia, cómo se vuelve parte de la vida de la gente que vive allá, como un niño que quizás, debería estar dibujando a Clarence, está dibujando a los Pacos, ¿cachai? Y, a mí eso me da, o sea, claro, los dibujos, la raja y todo tierno, pero en verdad a mí me da rabia, ¿cachai? Entonces, como que al principio estaba súper pegado, que era como, tengo que usar los dibujos, era como que estaba forzando el proyecto a meter los dibujos en mis fotos, o sea, intenté un montón de cuestiones, ¿cachai? Y yo creo que, bueno, tiene que ver con eso, como no seguir una fórmula, porque al final, yo no tenía claro que al final que quería hacer un corto, como te contaba al principio. Esto pasó después, yo ya tenía los dibujos cuando después aparecieron esta cuestión. Y luego la idea de incorporarlos como al corto y animarlos, como que se movieran y todo, principalmente, bueno, la idea viene principalmente de un cortometraje que es sobre la vida de Kurt Cobain, que se llama Montage of Heck, y Kurt Cobain tenía estos diarios de vida donde dibujaba, está como toda la historia de Nirvana a partir de sus dibujos, cuando él va probando el logo de Nirvana o cuando va escribiendo los posibles nombres hasta llegar a Nirvana, y entre medio tenía un montón de dibujos, y en este documental animan los dibujos de Kurt Cobain. Y bueno, también como más o menos cosas mías que me gustan, yo siempre he estado ligado como al mundo del skate, entonces yo siempre he estado como mirando revistas de skate, videos de skate, gráficas de skate, hay marcas que también obviamente animan estos monos y qué sé yo, y cuando uno ve una marca hace un video de skate, que es el caso de un skater que es artista también, que se llama Ed Templeton, que es el creador de una marca que se llama Toy Machine. Él cuando hacía los videos de la marca, entre medio de los locos patinando, aparecían como estos monos que son como la imagen de la marca como animado. Entonces, cuando uno ya va como armando el proyecto en el tiempo, uno se va dando cuenta como, por eso se me ocurrió esta weá, porque en verdad lo vi en un video de Toy Machine, o vi esta cuestión de Nirvana. Y cuando estuve en lo de Magnum, también, bueno, yo conté esta experiencia y me dijeron, mírate estos proyectos, y me mandaron un montón de proyectos de fotógrafos que también habían utilizado dibujo y etcétera. Eso más o menos por ahí. Y ahí finalmente, bueno, tú decides con toda esta experiencia después de la beca, dices, ya, ahí te voy a hacer un corto independiente que quizás tenía que entregar el proyecto fotográfico a la fundación. Dice, bueno, yo sigo y hago este corto que finalmente fue apoyado. Sí, porque al final yo tenía que entregar una serie de fotos que no me acuerdo, ponte tú 25,
que ese era como el resultado que yo tenía que entregar a la fundación, como para, más o menos me dijeran, bueno, listo, gracias, siga su camino y todo bien. Uno tenía que entregar como esta serie de fotos y una maqueta de lo que más o menos uno había propuesto hacer, que en mi caso era una publicación, que era esta, la voy a poner para el otro lado, y que tiene estas cosas que te mencionaba, pues por ejemplo, los diarios. Entonces, por ejemplo, trabajando con Ari se nos ocurre como ir incorporándolo así, como estas pequeñas como sorpresitas en el libro, ahí se ve como un poco oscuro, pero ahí. Sí. O por ejemplo, como estos desplegables, que igual no sé si se ve, pero aquí, por ejemplo, estaban los dibujos en las fotos. Ah, sí. ¿Cachai? Entonces, claro, yo entregué esto, pero como así como de Mateo, le pagué a un amigo que sabía animar, y cuando les mandé todo el material les dije como, oye, puta, quedé tan como alucinado con querer hacer un corto que igual les quiero entregar esto, así como sin esperar nada, en el fondo no sabía que tenía algo que esperar. Y les mando la maqueta, la edición de las 25 fotos, y les mando así como 40 segundos de una imagen, como con los dibujos animados y un par de cuestiones más. Y me dijeron, ah, bacán, sí, está bacán, buenísimo, felicitaciones, no sé qué. Entonces, después del tiempo, me escribieron y me preguntaron en qué estaba, y yo le dije, no, bueno, sigo trabajando en el proyecto, ah, qué bueno, bacán, no sé qué. Ya, listo, chao, que estoy bien, en verdad estamos como haciendo como un check-in con los locos, ¿cachai? Y después aparecen de nuevo y me dicen como, oye, te queremos ayudar, queremos que hagáis el corto y te vamos como nosotros a pagar para que trabajes con una editora, que es Kate Emerson, que es una editora de video que vive en Nueva York, sequísima, y bueno, con ella empecé a trabajar, entonces yo le traspasé como toda esta idea, todo esto que estamos hablando, y el material, y hablando con ella, y tirando ideas, para finalmente lograr dar como con un guión final que terminó siendo este proyecto. Entonces, y al final me estaban ayudando como para hacer un video que fuera como medio introducción a mi proyecto, o como que yo lo pudiera presentar, no sé, pues como en charla o algo así, como algo más como ligero, ¿cachai? Era como dos piolas, pero yo como que me atrapé un poco y me fui para allá de nuevo caleta rato, pero como que hice full video, así como después de haber hablado con Kate y todo, y como que dije, ya, en verdad necesito como ciertas cosas que tienen que obedecer como a un guión. Y ahí, por ejemplo, en ese como último viaje hice pocas fotos, así como puro rec, y dron, y audio, y toda la cuestión, y ahí como que me pegué como un intensivo como de esos materiales que yo creía que me faltaban y que no iba a poder vivir mi vida si no lo hacía, porque era la oportunidad que me estaban dando, pues si tenía ahí una editora seca, como no podía no aprovechar. Oye, Y así fue como se dio, pues. Buenísimo. Hablando de estas herramientas que uno tiene a disposición, igual yo quiero destacar un poco la pega del fotógrafo, finalmente, que hoy día obviamente hay que quizá expandirla. Pero hablando de estas herramientas a disposición, ¿cuál es el valor que tú le das a tu equipo fotográfico, la cámara, digamos, que es tu herramienta de origen? La cámara como para, tú decías al principio, saqué muchas películas y todo, hoy día finalmente con el equipo que te sientes cómodo, para qué situaciones te sirve más o menos, cuáles son las virtudes de los equipos que tú usas. Como cualquier herramienta, en verdad, o sea, a mí me gusta la comparación como un escultor no va a utilizar como, digamos, no sé, un cuchillo de mantequilla para trabajar el bronce. En ese sentido, para cada proyecto, para cada trabajo, para cada situación, hay distintas cámaras. En el caso, por ejemplo, del video, de repente, hay ciertas cámaras que reaccionan mejor que otras. Y en términos, por ejemplo, de intimidad, que en el caso, por ejemplo, de Fuji, que tiene estas cámaras como más compactas, que pasan más piola, que son como medias retro incluso, que
en ningún motivo el fotógrafo va a ser invisible por muy chica que sea la cámara, pero sí es verdad que uno puede como medio pasar más desapercibido, o sea, por ejemplo, yo ocupo harto la Fuji chiquitita que es de la serie X100, porque me la puedo meter en el bolsillo, entonces de repente puedo guardar otras cámaras con las que trabajo principalmente y de repente tener esta cámara en el bolsillo que es más pequeña y que no suenan, entonces es como para distintas situaciones. No voy a estar a lo mejor en un funeral, por ejemplo, que después esté todo muy piola, ¿cachai? Sufriendo y con una cámara así, ¿no? Yo me sentiría súper incómodo, hay otras personas que no. Yo me sentiría a lo mejor súper incómodo, ¿cachai? Entonces, como que para toda situación hay algo. Oye, hay un montón de preguntas, así que yo creo que este conversatorio va a durar un poquitito más. Nos partimos nosotros a las 7:30 en punto, así que todavía nos queda un ratito, pero no sé, a ver si Cristóbal tiene un poco más de tiempo para dedicarnos. No, sí, todo depende del tío Cristian por allá en los controles. Ya, porque si nosotros vamos viendo que ya se están yendo, no nos aburrimos mucho, pero no creo, va súper entretenido. Yo tengo varias preguntas con respecto al cortometraje, pero vamos a leer a la gente que acá está comentando. Mira, dice Raúl, ¿qué sensación te dejó conocer de cerca la realidad de los niños mapuches? ¿Qué sensación? Frustración, rabia, y lo peor es por saber que esto está muy lejos de cambiar. Lamentablemente, yo igual soy pesimista o realista, no sé. Esta no va a cambiar, lamentablemente. Por eso me parece aún más importante, no solo como hablando como fotógrafo, sino que desde cualquier oficio, trinchera o iniciativa, reflexionar al respecto, o sea, no solo como con esta onda de que como que hay que documentar objetivamente, no sé qué, no, como, o sea, me parece que es como, hay que prestarle la atención que se merece, sin ser, yo creo, como falso, por ejemplo, en decir, yo hago esto para cambiar, o porque va a cambiar el mundo a través de mi fotografía, esta cuestión es mentira, eso no va a pasar. Entonces, pero sí me parece que pensando en esa base, digamos, como negativa que te estoy diciendo, me parecería mucho más triste que además nadie le prestara atención, o que a nadie le interesara, o que nadie utilizara lo que sabe hacer relativamente bien para decir algo, ¿cachai? Como para registrarlo y no sé, me parece importante, crear memoria es súper importante al final, y no sé, estas fotos, ¿qué van a significar en 50, 100 años más para otras personas, ¿cachai? Entonces por eso, no sé, eso me produce también, porque pensando en que son niños y jóvenes que también van como hacia el futuro, me pasa eso. Con respecto a esto que nos cuentas, dices crear memoria, hay una pregunta que se relaciona con eso, dice el material de los demás participantes estará disponible para verlo, porque tú mismo nos contabas, oye, yo no tenía idea de la situación en Irán o no sé dónde, y el tipo de allá tampoco tenía por qué saber lo que pasaba en Chile. ¿Hay posibilidades de ver estos otros becados, o sea, el trabajo que hicieron estos otros becados? Pregunta J.L. Wild. ¿O no sabes? Yo creo que el mejor camino es ir como a la página de Magnum Foundation, creo que es org, y buscar el programa que está en inglés, pero que es Fotografía y Justicia Social, y buscar como el año 2019, o bueno, en realidad buscar cualquier año va a encontrar como otros participantes, hay otros programas. Es como una buena fuente para buscar referencias también, encuentro yo, o sea, obviamente yo venía siguiendo lo que hace la fundación también de hace harto tiempo, entonces más que mirar a lo mejor los que eran como mis compañeros en ese tiempo, están los del año pasado que hicieron cosas entre medio de la pandemia, entonces súper difícil, saliendo quizás poco o mucho, no sé, los que quedaron. Entonces yo creo que ahí en la página.
Gaspar dice, muy potente, felicitaciones querido Cristóbal. Sebastián Utreras dice, hola Cata y Cristóbal, en poco tiempo pasaste de tener solo 12 disparos en una cámara de formato medio a volar un dron, lo encuentro admirable. Mira lo que dice, yo me niego a abandonar el blanco y negro, ni siquiera hago videos. ¿Las decisiones técnicas te amoldan a tus proyectos? ¿No tienes límites en ese sentido? Para alguien que se niega a cambiar, como Sebastián. No, si el SEO así cambia, como se tiene poca fe. La verdad es que sí, pero es que, o sea, es que en verdad si querías hacer fotos blanco y negro toda tu vida y soy feliz, está la raja, ¿cachai? No creo que el fotógrafo tenga que tener como una responsabilidad, por ejemplo, ¿cachai? Como, si en verdad es lo que te gusta y lo pasáis la raja, puta, bien, ¿cachai? En mi caso, yo lo paso bien, pero porque aprendo nuevas cuestiones, ¿cachai? Es como un desafío igual, no creyendo que haya dominado otras cosas anteriores. O sea, si tú me pasas ahora una Hasselblad, ya se me olvidó cómo cargar la película en la Hasselblad, ¿cachai? Eh, pero me gusta esta cuestión, ¿cachai? O sea, yo igual vivo de la foto, entonces también, por ejemplo, no sé, si el SEBA menciona el ejemplo del dron, ya en algún momento yo me vi como apretado también, pues como, puta, ya sí, hay que aprender a hacerlo, ¿cachai? También porque, claro, lo necesitaba para mi proyecto, porque había una escena que tenía en mi cabeza que quería grabar, qué sé yo, pero además son herramientas que te pueden abrir como, quizás, pequeñas puertas, ventanas para ciertas cosas, pero ese soy yo también, pues, o sea... al final es eso, como el desafío de ir aprendiendo. ¿Me cachai? Es que de repente te enfrentas a una historia y es como, oh, si es que esta historia es súper, no sé, auditiva, por ejemplo. Y sería la raja como hacer esto, entonces, como, ah, puta, no sé grabar audio, entonces no la hago, ¿cachai? Como, no, yo no me puedo quedar tranquilo con eso, ¿cachai? Como, ya, filo, aprendo esta cuestión porque no puedo dejar pasar esa idea, ¿cachai? Eso me pasa como con los recursos, ¿cachai? Oye, a propósito de este trabajo, tú nos hablabas de esta editora que era como sequísima, y donde vemos que hay una mezcla, como ya lo decíamos, de distintas opciones, distintas narrativas y herramientas para contar esta historia, pero también habla de un trabajo en equipo, ya no es como la imagen que muchos podríamos tener del fotógrafo solitario que vuelve a la casa, independiente que sea solo un trabajo fotográfico, tú ya lo decías, yo muestro un trabajo en imágenes a mi hermano, a mis amigos, etc. Pero acá además agregas otras disciplinas. Quería que nos contaras un poco sobre la importancia que le das al trabajo en equipo y sobre todo entendiendo que hoy día tú estás trabajando con herramientas que no necesariamente tú vas a hacer todo, no puedes ser como el súper editor, el súper fotógrafo, el súper camarógrafo, el que graba perfecto el audio. Entonces, ¿cómo se da este trabajo en equipo para lograr que finalmente un proyecto tenga real importancia y finalmente no es solamente por ganar un concurso, pero finalmente si el concurso lo gana, quiere decir que no solamente el trabajo del fotógrafo está bien hecho, sino que este conjunto de distintas disciplinas donde tú también confiaste en otros. O sea, que es fundamental, yo creo que no solo como en estos proyectos como multimedia, sino que incluso yo creo que si quería hacer como una expo o un libro, finalmente hay distintas etapas para distintos proyectos donde entra un equipo finalmente, porque en mi caso, por ejemplo, a mí igual me gusta seguir siendo ese fotógrafo solitario que no sé, cómo muy bueno andar así como medio patotado haciendo fotos, no sé qué, salvo que sea el Ale. Es con el único que me gusta hacer fotos como en la calle, ponte tú, andar juntos haciendo un tema. Pero si no, prefiero mil veces estar solo, ¿cachai? Entonces, pero si me preguntáis, por ejemplo, en la experiencia de hacer este corto, si hubiera tenido las lucas para haberle pagado a lo mejor a un amigo para que me hiciera el audio y yo haberme dedicado a, no sé, a seguir haciendo fotos o haber, no sé, registrado otras cosas, pucha, igual hubiera sido la raja, ¿cachai? Pero también está eso, pues, ¿cachai? O sea, como que tenéis ciertas dificultades, sobre todo económicas, donde tenéis que hacerlas todas, pues, y eso se traduce en que tu proyecto dura más tiempo, que van pasando otras cosas, te vais perdiendo otras, entonces tenéis que volver. Yo sigo trabajando este proyecto para nada para mí está cerrado, ¿cachai?
porque hay un montón de cosas que no pude hacer, que no tuve acceso, que no me alcanzó el tiempo, que no tenía las lucas, ¿cachai? Bueno, un montón de cuestiones. Entonces, y luego, no sé, por ejemplo, los libros, la figura de, en nuestro caso, en Buen Lugar, la directora de arte, que es Ari, es fundamental, porque al final ella también, además de diseñar y hacer como toda esta parte técnica que solo ella sabe hacer, aterriza los proyectos en términos visuales, ¿cachai? Incluso hasta ahora ya participa de la edición, de la coherencia, porque con el tiempo ya ha ido también aprendiendo sobre fotografía y sobre edición. Entonces, pucha, incluso esto que te contaba, los amigos, que, o sea, también es un equipo, ¿cachai? Pero eso como que también, pues como que viene después, hay otras veces que vienen antes, a veces puedes trabajar con un periodista, yo creo que, y es difícil igual trabajar en equipo, y claro, como tú decías, pues, o sea, no podéis pretender también como hacer, aprender a hacer todo, ¿cachai? O sea, una página web, si no sabéis hacerla, tenéis que pedirle a alguien y que entienda tu proyecto y que, ¿cachai? O sea, ir pasando un poco la posta también. A propósito de página web, ahora sí que nos queda poquitito tiempo, pero no quiero perder esta oportunidad porque estamos hablando de distintas herramientas para finalmente hablar sobre algún tema que el fotógrafo en este caso considera importante, mostrar, aunque tú bien lo decías, no quiero cambiar el mundo, no sé, mi fotografía no va a cambiar el mundo, pero finalmente, hablando de esto que tú dices de las páginas web, también hay otro proyecto que resume nuevamente este uso de distintas herramientas, de distintas narrativas para contar una historia, para contar un tema. Yo me refiero a este proyecto Nos Están Marcando, que es un proyecto que no creo que tengamos la oportunidad de profundizar mucho hoy día, pero sí no quiero perder la oportunidad de que nos muestren un poco este sitio web que nos explique, que no partió, obviamente, lo mismo que quizás pasó con el cortometraje, no partió como página web, partiste obviamente sacando estas fotos, bueno, explícalo tú, no quiero adelantar temas, el proyecto sobre las víctimas de trauma ocular acá en Chile, y nada, que nos cuentes brevemente por el tiempo que nos queda de qué se trata y cómo también finalmente lograste mezclar estas distintas disciplinas y cómo se transforma en una página web, donde también la última patita que quiero preguntarte es decir que acá también veo un poco que hay un cambio en el rol del fotógrafo, en este fotógrafo que tenemos todos como que va, saca la foto, se publica en un diario, por decirlo de alguna manera, y acá nuevamente vemos que este rol cambia. Bueno, eso, estoy preguntando muchas cosas al mismo tiempo. O sea, yo estoy bien, si de repente ya la gente se empieza a aburrir y se va, bueno, está bien, pero por el tiempo todo ok. Pero voy a compartir pantalla al tiro para que mientras vamos conversando, este es el proyecto que, bueno, no sé si todos los que estamos acá son chilenos y chilenas, pero básicamente lo que pasó desde el 18 de octubre del 2019, más de 460 personas sufrieron trauma ocular, también a manos de Carabineros de Chile. Entonces, paralelamente a obviamente registrar y estar en la calle y las protestas y todo, a mí me interesaba saber cómo, quién eran estas personas, porque finalmente cuando pasan estas cosas en el fondo tan terribles, se suele hablar mucho de cifras, que si bien es cierto son necesarias, se termina como convirtiendo en una cuestión que no tiene rostro. Y yo creo que el caso también de muchos fotógrafos también hicieron retratos y en este caso voy a mostrar estas fotos como más rápido para que pasemos a la web, pero aquí es donde también me interesaba poder escuchar lo que tenían que decir, o sea, registrar lo que ellos tenían que decir, o sea, en su propia voz, contaran un poco lo que ellos habían sentido, por qué estaban ahí, etcétera. O sea, hay un montón de distintas declaraciones y distintos testimonios, más allá de tomarle su retrato, digamos. Estas fotos son en blanco y negro, Seba. Entonces, bueno, entrevisté lo que más pude, más o menos, hasta que también bueno, empezó la pandemia. Después ya fue un poco más difícil como ir entrando a las casas, sobre todo ellos que tienen como un problema de salud ahora, o sea,
lo que menos quieren es contagiarse de COVID. Y bueno, y además ahora están súper abandonados por todos lados. Entonces, en este sentido yo quería, con esta idea de los audios y todas estas otras materialidades, como, bueno, me fui consiguiendo estos rayos X, donde salía el balín, por ejemplo, o golpes por lacrimógena. Por ejemplo, está la radiografía de Fabiola Campillay. Bueno, todo esto también, pues como foto, la foto a la foto también. Y con esto, que era cómo poner estas imágenes y los audios, obviamente, y que no fuera, ponte tú, un corto multimedia. Entonces tenía esta idea de hacer esta web que trabajamos con Ari también y con Alfredo Duarte, que es un programador web también, ambos diseñadores, los dos secos para todo lo que van a ver aquí en la web. Voy a pasar más o menos rápido y bueno, aquí hay también pues, una mezcla de cosas que ayudan a la narrativa del proyecto, finalmente, todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, obviamente hay fotos, Me miro al espejo y apps, pero voy a ver, no sé si escuchaban el audio, voy a compartir de nuevo, porque no sé si, ahí sí. me miro así ahora, ¿cachai? Y digo, estoy mutilado. Ojalá que con la prótesis vuelva a ser una persona normal cuando yo me miro al espejo o cuando converse con alguien, que él vuelva a ser una persona normal. Aunque no la voy a verla con mi ojo derecho, pero ellos van a mirarme a mí y van a verme como una persona normal. Me miro al espejo. Entonces me parecía que solo tomar la foto era insuficiente. Entonces ahí es donde también entran como estas otras narrativas o la plataforma o de qué manera también generar audiencia como para que esto sirviera también como un registro, que esté disponible para eventualmente para alguien que quiera mostrárselo a su papá o a alguien que sea medio, no sé, pro Paco, o a un abogado o a alguien que le pueda interesar tener esto como una forma de mostrar qué es lo que están diciendo estas personas finalmente. ¿Se escuchaba, Cata? Sí, perfecto. ¿Sí? No, claramente cambia, creo yo, a mi juicio, o mi percepción, cambia ver la foto que ya es impactante, pero después escuchar ese audio como que, aparte de ser bien fuerte, como súper emotivo, pero te aporta, realmente, es como lo que tú dices, como es distinto, siempre va a ser distinto, depende de las disciplinas, siempre va a ser distinto ver una fotografía, siempre va a ser distinto escuchar un audio, pero acá en este caso particular, la conjugación de ambas es como súper impactante y se nutren ambas dos, creo yo, es lo que me pasa a mí. Claro, es que por eso yo creo que no es una fórmula, porque al final tienen que saber conversar de cierta manera. Bueno, esta es la página, se llama nosestanmarcando.com y bueno, también hay un mapa que es como finalmente como un perfil socioeconómico también como de una manera de hablar también, como quiénes son las personas que han estado apuntando finalmente. Una Y variedad. entonces, todas las personas que fueron accediendo a conversar conmigo eran de entornos vulnerables o muy vulnerables. Gente que había estado buscando trabajo y después de buscar trabajo a las 6 de la tarde terminaban en la Plaza de la Dignidad protestando, porque querían un cambio. Entonces, además de ya no tener trabajo, de vivir en un entorno vulnerable, de no tener las mismas posibilidades que otras personas, terminaron con un ojo menos por estar en fondo aplicando su derecho a protestar. Entonces aquí, obviamente uno en el mapa puede ir como viendo, por ejemplo, Nelson Iturriaga, bien Recoleta, y hay como un perfil de la comuna y un poco como para decir bueno, quiénes son y de dónde son.
sea, no es la gente obviamente de Vitacura ni de Provi y de Las Condes que está saliendo mal parada, digamos, por esto que todos estamos como luchando. Oye, qué importante eso que tú dices de generar audiencia, porque lo relaciono un poco también con esta muestra que tú decías a los amigos, a los fotógrafos, a algunos fotógrafos para que me ayuden a editar. Y este sitio web, al mismo tiempo, es para todos, no es para el fotógrafo. Finalmente le puede interesar a una persona que anda buscando datos duros, que dice, chuta, no sé cuáles son las comunas, o cuántas son las personas, finalmente, y eso genera una audiencia mucho más amplia que el propio fotógrafo que va a decir, oye, voy a ir a ver una exposición sobre estas víctimas de trauma ocular, pero esta página web no es como voy a ver una exposición, sino que sirve para abogados. De repente tú dices, oye, ¿sabes que hay una abogada que quiere tomar el caso? Le sirve. No, oye, yo quiero informarme más, y me puedo informar mucho más, no solamente a través de las fotos, sino con este mapa, y así sucesivamente, y puedo conocer el relato a través de los audios, así que, nada, también es lo mismo que decías antes, o sea, una cosa es como que tú le muestres tus fotos para que te ayuden a editar distintas personas de confianza, y acá es como al revés, pero cumple lo mismo, la misma dinámica, ¿cachai? Es como, bueno, al revés le sirve a todos también verlo. A la mamá, lo que yo decía antes, a la parvularia, al escolar, Claro. porque te nutren de distinta manera, con esta información amplia, es mucha información además. Claro, es que también influye la manera en la que tú pones la información en un solo sitio y al lado de qué. O sea, no es lo mismo si yo pongo la composición de estos perdigones al lado de una radiografía o al lado de un sobreviviente, por ejemplo, porque esta información está disponible si tú la quieres buscar. Yo no me demoré mucho en hacer esta investigación esto está en los portales. De hecho aquí yo pongo está la cita de donde están las investigaciones. Pero yo creo que, y esto tiene que ver con esta pregunta que me hacía hace poquito sobre este como rol cambiante del fotógrafo, que yo creo que, o sea, primero yo creo que hay que dividir como rol del fotógrafo. Está el fotógrafo que le gusta hacer fotos y que disfruta hacer fotos porque sí, y todo bien y la raja, o que puede ser dentista y hace fotos y no tiene por qué tener un rol esa persona. Entonces, si vamos a hablar como del rol del fotógrafo, o que se tiene que hacer cargo, digamos, como los cambios tecnológicos, o la aparición del celular en el bolsillo de cada una de las personas en el mundo, yo creo que tiene que ver más con el fotógrafo que busca comunicar algo hacia una audiencia determinada, y también con el fotógrafo que busca o hacer carrera, o que busca mejorar en el oficio, o que busca posicionarse en un trabajo o en una escena fotográfica. Yo pienso que hay que hacer como esa división, porque hay gente que de repente no le gusta fotografiar estos temas, pues igual es penca, ¿cachai? Igual es agotador. Entonces no hay un rol, ¿cachai? Como que el fotógrafo tenga que estar como al servicio de la sociedad. Yo no creo eso. Tampoco creo que yo lo estoy en ese sentido, pero a mí sí me dan rabia estas cuestiones, sí creo que son historias importantes y me mueve. Pues. Entonces, en ese sentido, yo creo que el rol como ha ido cambiando, sobre todo pensando en uno de los cambios más o menos más grandes que tiene que ver con esto del celular, y que el celular ahora está en todos lados, que ahora incluso estos registros que hace la gente que son protagonistas de esta historia, como por ejemplo aquí mismo, o sea, estas son selfies. O sea, y yo estoy ocupando estos archivos de ellos, que ellos mismos me permiten utilizar en la narrativa de todo este proyecto, es justamente por eso, o sea, que tiene que ver como la profundidad en la que va un fotógrafo. Yo creo que ese es el rol que más o menos ha ido cambiando. Es la profundidad que uno que le aplica a un proyecto, el tiempo que uno trabaja un proyecto, la intimidad o la claridad que uno va viendo el proyecto, es lo único que nos puede diferenciar de la persona que tiene un teléfono y puede hacer una foto de un choque aquí en la esquina y que justo, no sé, por mala cueva lo vio y puede sacar una foto y eso puede salir en cooperativa. Porque ese rol ya ha ido medio cambiando. Porque ahora ya siempre va a haber alguien que va a llegar primero que el fotógrafo, que el que tiene la cámara y sabe ocupar la cámara y que probablemente va a tomar una foto mejor. Pero siempre va a haber alguien que ya va a tener la foto y el video.
y ya lo subió, y ya está en Twitter y ya está retuiteado por todos lados. Entonces, claro, porque, ¿cuál es la utilidad al final del fotógrafo? Yo creo que tiene que ver con eso, con la profundidad, con la narrativa, con la visualidad, con la opinión de uno mismo. O sea, yo no creo que la fotografía sea objetiva en ningún caso, entonces esa misma subjetividad es lo que, no sé, te permite, es como con los libros, o sea, uno puede leer poesía, literatura, un montón de géneros, o esta misma analogía de que todos tenemos lápices, pero no todos somos escritores, va dependiendo, yo creo, a eso. Sobre todo eso, yo creo, la profundidad, los lugares que podemos llegar y mostrar una cosa, no sé, ligeramente distinta, quizás. No sé si estáis de acuerdo. Absolutamente. Bueno, mira, te quería felicitar nuevamente por este premio que hoy día se dio a conocer, tu segundo lugar, y aprovechar estas felicitaciones para decirle a todos ustedes que vamos a ir a Descara, Cristóbal, que vaya a celebrar también, pues ya van a ser las 9 de la noche, nos pasamos así como más de 20 minutos, y nada, y es tu día y también aprovechar tu noche ahí con la Ari para que vayan a celebrar. Pero también agradecerte por compartir toda esta experiencia con nosotros, con estas 54 personas que todavía seguimos conectados. Aprovechar de darle también la página web por si, obviamente no alcanzamos a leer todas las preguntas, es www.cristobalolivares.com. Así Sí. que ahí también puede tener el contacto de Cristóbal y revisar también el cortometraje, el sitio web que también pudimos ver ahora en este poquitito rato. Ahí dice, la Susan Micela habla español. Sí, muy bien. Sí, como, no solamente aprendemos a hablar inglés, no, sí, pero nosotros igual aprendemos a hablar inglés, pues chiquillos. Es que ella es una excepción a la regla de los gringos. Claro, así que nada, pues Cristóbal, Cris, te mando un abrazo, despídete tú acá de las personas y felicidades nuevamente para que vayas a celebrar ahí. Y muchas gracias por compartir este tiempo con Fujifilm Chile, conmigo, con nosotros, y por contarnos tu experiencia finalmente. No, gracias a ti, Cata, a Cristian, a toda la gente en Fuji igual, y bueno, y principalmente a todos los que se interesaron en estar hoy día conectadas con nosotros. Así que, de verdad, muchas gracias por el interés en el trabajo. Bueno, ahí todos diciendo excelente trabajo, gracias por la instancia, felicitaciones, excelente trabajo desde Temuco, muy interesante. Bueno, ahí tiene la página de Cristóbal para que le escriban. Muchas gracias, Cristóbal, te pasaste ya, súper, todos quedaron felices, espero. Nada, nosotros les recuerdo que esto ya grabado, se va a subir mañana o hasta el lunes más o menos, para que lo compartan, lo vuelvan a ver, y le comenten a los amigos que no pudieron estar hoy día con nosotros. Yo me despido, será hasta la próxima, un placer como siempre. Chao, chao. Chao, gracias.